Padre, te damos gracias, Señor, en este tiempo, en este momento, amado Rey, por darnos el privilegio y la oportunidad de estar en este lugar, Señor, poder escuchar tu voz, tu palabra. Oramos y pedimos misericordia, que seas tú, amado Rey, tocando cada vida, cada persona que nos escucha a través de estos medios en cualquier parte del mundo, Padre. Sé que tú eres fiel, Señor, y transformas la mente y los corazones, Padre. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Abrir nuestro corazón, nuestros pensamientos, para que tú hables y ministres a nuestra vida. Que no sea palabra humana, que no sea palabra de hombre. Yo me escondo detrás de ti. Que seas tú, precioso Espíritu Santo, hablando a nuestras vidas y abriendo los sentidos, las emociones, los sentimientos. Padre, abre, Señor, y abra a nuestro corazón, Padre. Te lo suplico, Padre, dile, habla mi vida, Señor. Te lo pido, te lo imploro, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, vamos al libro de Sofonías, por favor. Vamos al libro, a la carta de Sofonías. Sofonías capítulo 1. Y vamos a estar leyendo unos textos. Sofonías simplemente son 3 capítulos. En Sofonías encontramos 3 cosas: un llamado a la salvación. Encontramos también un llamado al arrepentimiento. Pero también en Sofonías encontramos el juicio de Dios también. Nos habla del juicio de Dios, de la ira de Dios. En Sofonías encontramos ello: un llamado a la salvación, un llamado al arrepentimiento, pero también vemos la ira de Dios que se derrama, se desata sobre la humanidad, sobre la raza humana. Y son 3 capítulos que encontramos ahí. Entonces ya lo tenemos ahí. En Sofonías capítulo 1, verso 2 al verso 3, dice así el Señor: destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar. Cortaré a los impíos y raeré de sobre la faz de la tierra, dice que Jehová. Sofonías capítulo 3, verso 8. Mira lo que dice el Señor ahí. Por tanto, dice, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgarlos. O se habla de justicia, de juicio. ¿Por qué? Porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos, ¿qué? Mi enojo. Todo el ardor de mi ira, dice, por el fuego de mi celo será consumida, ¿qué? Toda la tierra. Tremendo, ¿sí o no? Tremendo. Toda la tierra, toda la ira. Y hoy Dios quiere hablarnos sobre el tema, la ira de Dios. ¿Sobre qué? Sobre la ira de Dios. Y quiero que no pierdas Sofonías y vea el libro de Judas, por favor, que está antes de Apocalipsis. No pierdas Sofonías. Y vea el libro de Judas. Es solo un libro nomás. Es solo un libro, un capítulo. Y ese capítulo de Judas
Tiene 24 versículos. Entonces, ¿de qué va a hablar Dios? Sobre el tema ¿qué? La ira de Dios, el enojo de Dios, sobre su justicia. Y hoy en día muchos no creen en Dios. Los ateos no creen en Dios porque dicen que Dios no existe. Otros dicen que cómo van a creer en Dios cuando Dios es un Dios de ira, un Dios de justicia. Otros dicen que no creen en Dios porque Dios es un Dios que condena, que castiga. Dicen, ¿cómo vamos a creer en un Dios que quiere exterminar o quiere acabar con la humanidad? ¿Cómo vamos a creer? Entonces muchos se niegan a creer, porque muchas veces nosotros o muchos predicadores desde la antigüedad, desde que empezó el evangelio de Juan el Bautista, viene el Señor Jesucristo y vienen los apóstoles, vienen los profetas, unos falsos profetas, y muchos no hablaban sino solo. Hoy en día se oye hablar solamente del amor de Dios. Entonces Dios es amor, Dios es bueno, Dios es misericordia, Dios es bondadoso, Dios no toma en cuenta lo que yo hago, Dios borra mis iniquidades. Y citamos pasajes como dice Isaías: si mi pecado fuere rojo como el carmesí, dice, tú lo volverías blanca lana. Y si hablamos de amor y la misericordia, claro que sí, que Dios es amor, Dios es misericordia, pero también es fuego consumidor. También vemos que la ira de Dios, Dios se aira. Y un día toda la raza humana nos pararemos ante Él, grandes, pequeños, ricos, pobres, no importa si sea Hitler que mató a millones de judíos, de personas. Él estará un día postrado delante del trono de Dios, esperando el juicio, esperando la ira de Dios, esperando para ser condenados. Estaremos todos. Y entonces cuando miramos eso, otros dicen, es que el amor es bueno y yo creo que Dios, el amor cubre faltas. Sí, pero la Biblia dice que no tendrá por inocente al malvado, al pecador. No tendrá por inocente. Si no se arrepiente antes de que Dios lo llame a cuentas, Dios lo va a juzgar y va a derramar su ira, su enojo, su justicia sobre él, sobre ella. La Biblia habla desde un principio, habla de las dos, de ambas cosas. Habla del amor de Dios y habla de la justicia de Dios. La Biblia dice que Dios es lento para la ira. Escucha esto. Dios es lento, es paciente. Dios es lento, Él no tiene afán. Pero dice, es lento para la ira, pero es grande, es bondadoso en su misericordia. Es lento, sí. Es paciente para con todos, sí. Esperando que el hombre reconozca y llegue a los pies del Señor. Él es lento para la ira, pero me habla que es lento, grande en su misericordia y en su bondad. Entonces nosotros desde antes enviar el Señor a su Hijo, vemos que lo movió fue el amor. El amor lo vimos plasmado en Jesús. Vimos cómo el amor de Dios fue plasmado en Cristo, cómo vino a morir. Pero también vemos la justicia de Dios sobre su Hijo, que derramó la ira sobre Cristo, porque Cristo cargaba
nuestras culpas, nuestro pecado. El pecado tiene que ser castigado, tiene que ser condenado, tiene que recibir su pago, tiene que recibir la justicia. Y lo vemos que Dios es amor, envía a Cristo a la cruz, pero a través de ahí Dios derrama su ira, su enojo sobre un hombre llamado Jesús de Nazaret. Ahí lo vemos. Entonces no podemos ignorar que la justicia de Dios no se puede cumplir. Se cumple la justicia de Dios. Usted se imagina, pensaría usted, que se imagine que un gobernante de un país, de una nación, que vea tanta corrupción, tanta injusticia, que vea derramamiento de sangre, vea niños como los violan, mujeres abusadas sexualmente, que vea tantas aberraciones cuando él está gobernando, que él debe aplicar la justicia, pero no lo hace porque tiene amor. No aplica la ley sobre ellos. ¿A cuánto les gustaría un presidente así? ¿A todos? No, porque no serviría, ¿sí o no? Porque las leyes son ¿para qué? Para cumplirlas. Y si un presidente, un gobernante tiene que hacer cumplir las leyes, no puede pasar por alto, aunque hoy en día se ven muchos corruptos que se venden muchas veces. Y las leyes no las aplican sino para el más débil. Pero la ley debe cumplirse. ¿Qué pensaría usted de un gobernante así? En muchos países lo hemos visto en las noticias. Hay países donde hacen renunciar a los gobernantes porque no cumplen lo que prometieron. No están rigiendo la ley, no están basándose sobre la ley ni cumpliendo la ley. Entonces muchos los hacen renunciar. Ahora, mirando desde este punto de vista, usted se imagina a un Dios todopoderoso, donde Él ve todo, donde Él observa todo. Él dice que si tú te metes debajo de una piedra, Él ya te está viendo. Usted se imagina un Dios santo, donde Él ve tanta injusticia, donde ve día tras día que el niño es abusado sexualmente, donde ve el pecado que crece enormemente en la tierra, donde ve que las aberraciones del hombre son demasiadas, donde ve que el hombre hace cosas, parece peor que un animal. Es peor, ni los animales hacen lo que el hombre hace. Entonces vemos a un Dios que está mirando todo, cómo abusan los niños, cómo hay personas injustas, cómo hay corrupción, cómo hay violencia, cómo hay derramamiento de sangre. Lo vemos nosotros ahí, a un Dios así. ¿Y qué diríamos nosotros? Que porque Él es amor, no haga nada. ¿Qué diríamos nosotros? ¿Usted qué diría? Dios no es justicia. Dios no es justo, ¿sí o no? Cuando una persona maltrata o asesina a otras personas, ¿qué es lo que primero pide el familiar? ¿Qué pide? Justicia, dicen, ¿sí o no? ¿Qué pidieron cuando a Jesús lo llevaron ante Pilato? ¿Qué pidieron? Se levantó el pueblo y dijo: aquí hay uno que se llama Barrabás, malo a morir, Barrabás.
¿A cuántos había matado Barrabás? Y sacaron a aquel que tenía que merecer la justicia, la condena. Tenía que caer el peso de la ley sobre Barrabás y no lo hicieron. ¿Y qué hizo el pueblo? Queremos justicia, dijeron. Queremos que crucifiquen a Cristo, a un santo, a uno sin mancha, a un hombre puro, a un hombre justo en todas las áreas. Y el hombre injusto pidió justicia sobre un hombre que no tenía culpa. Y aquel que tenía culpa, aquel que tenía que ser condenado, le dieron en libertad. ¿Qué pensaría usted si eso hiciera Dios hoy en día? Aquel que debe ser condenado lo absorbe de su ¿qué? Condena. Y aquel que no debe ser condenado, Dios lo condena. ¿Qué pensaría usted? ¿Que Dios qué? ¿Es malo? ¿Sí o no? ¿Que Dios es permisivo? ¿Que Dios puede decirle con respeto, como decimos muchas veces, se volvió alcahueta? Entonces usted diría, no, pues ¿para qué? Entonces ¿para qué yo ando bien si a los que hacen mal no los juzga? Yo que estoy bien me juzga. ¿Para qué? Pero el Dios de la Biblia es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, es un Dios bondadoso, es un Dios lento para la ira, grande en su amor y en su bondad, pero también es justo. Y la justicia, como hay un dicho que dicen, no, yo no sé, dicen, la justicia tarde que temprano llega, así cojeando, pero llega, dicen muchos, ¿sí o no? Y ahí a veces muchos esperan que la justicia cojee y no cojea ni para atrás ni para adelante. Entonces llegan los términos donde se vence el tiempo y aquel que debía ser condenado es libre. Aquel que mató, aquel que asesinó, aquel que robó, aquel que violó, porque no hay pruebas suficientes, entonces anda como perro por su casa en la calle haciendo de las suyas. Y uno que dice, esos jueces, esos son injustos, ¿sí o no? ¿Qué pensaríamos de Dios si haría lo mismo? Y vamos a Judas, capítulo, verso 5 en adelante. Judas, por favor. Judas, verso 5, perdón. Mas quiero recordarlos, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor habiendo salvado, aquí está hablando de qué, salvado está hablando de qué, de amor, de misericordia, de bondad. Ahí está hablando, dice, ya que haberlo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, dice, después los destruyó a los que no creyeron. ¿Usted se imagina eso? Los saca de Egipto, los salva y después los destruye. ¿Qué piensa usted? Y sigue diciendo, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, dice. Los guardó bajo ¿qué? Oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran ¿qué? Día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo de ¿qué? Del fuego eterno. Judas, me encanta, es corto el libro de Judas, 24 versículos,
Judas nos habla y nos pone 3 ejemplos de juicio de Dios. Dice que nos habla de 3 ejemplos. Y ahí habla de 3 juicios, de 3 ejemplos. Habla del juicio sobre el pueblo de Israel. Habla del juicio sobre los ángeles. Escucha esto: ángeles. Ángeles. Pero también hay en Judas, habla del juicio sobre Sodoma y Gomorra. Y nos damos cuenta de ello. Judas habla de 3 ejemplos. Y vamos a iniciar, como dice el verso 5, el primer juicio de Dios. Es un solo juicio, pero Dios establece. Judas habla de 3 personas, digámoslo. Habla sobre el pueblo de Israel, habla sobre los ángeles y habla sobre Sodoma y Gomorra, que obtuvieron el juicio de Dios. Verso 5 dice así: mas quiero recordarlos, o sea, quiero recordarles para que no se les olvide, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruye a los que no creyeron. Entonces vamos a ver sobre el juicio sobre Israel en el desierto. Aquí vemos en el versículo 5, vemos a un Dios de misericordia, vemos a un Dios de amor, pero también vemos a un Dios de justicia. Ese mismo Dios que los salva de Egipto, que los saca de Egipto, los destruye en el desierto. ¿Qué pasó ahí? Si Él los saca con brazo extendido, con misericordia, Él los saca de la esclavitud, Él los saca aún de estar allá condenados por años en la mano de Faraón, y Él en su amor y en su misericordia los saca con su amor y su gracia. Pero en el desierto los destruye. ¿Qué diría uno? ¿Qué pensaría? Y por eso es que mucha gente dice: ¿cómo vamos a creer en un Dios que saca a un pueblo y lo destruye en el desierto? ¿Qué amor hay ahí en Dios? El problema es que a nosotros se nos olvida que Dios es amor, pero también es fuego consumidor, y la justicia de Él no puede pasar por encima. El amor, la misericordia y la justicia van de la mano de Dios, van junticos. Yo no puedo decir Dios es amor y olvidarme de que Dios es justicia. Yo no puedo decir solo Dios es justicia y no olvidarme de que Dios es misericordia. La misericordia, el amor, la bondad, la justicia van de la mano de Dios. Los 3 son uno solo. ¿Qué pensaría usted? ¿Cuál fue la razón de la destrucción del pueblo de Israel en el desierto? ¿Sabe qué fue que los llevó a ser destruidos a él en el desierto? Y eso pasa hoy en día, se ve todavía. Lo que a ellos los lleva a la destrucción, ellos mismos, la razón de la destrucción del pueblo de Israel fue la incredulidad. La incredulidad. Eso fue. ¿Por qué? Porque ellos, viendo todo, cómo Dios los saca con mano poderosa, vieron las 10 plagas que Dios permitió en Egipto para sacarlos. Los saca de Egipto. Ojo, por eso dice en el verso 5: mas quiero recordarles, dice, quiero recordarles que habiendo visto lo que pasó con Israel, Él dice, quiero recordarles. ¿Y qué hace? Vieron que Dios los saca de Egipto, vieron cómo se abrió el mar rojo, vieron que Dios los alimenta por 40 años en el desierto. ¿Y sabe por qué duró 40 años en el desierto? Porque eran duros de cerviz.
eran incrédulos a morir. Y la incredulidad de ellos los llevó a la destrucción en el desierto. La incredulidad los lleva a ¿qué? Ustedes recuerdan que el Señor le dijo a Josué que enviara unos espías a reconocer. Y duraron ¿cuántos días reconociendo allá la tierra? 40 días, ¿sí o no? Y por cada día duró el pueblo de Israel en el desierto, o sea, 40 días se convirtieron en 40 años en el desierto el pueblo de Israel. Y nunca el pueblo de Israel aprendía, siempre era incrédulo. ¿Qué más vieron ellos? Dios los lleva por el desierto. ¿Y qué pasa? Hay una nube que los guarda del calor, del sol en el día. Eso lo vieron ellos. Pero también hay una nube de fuego que los guarda de noche y los ilumina, les brilla por donde ellos deben andar. Pregunto, ¿ellos no vieron eso? Sí. Entonces, ¿cuál fue la razón que habla Judas que destruyó al pueblo de Israel en el desierto? Fue la incredulidad de ellos, porque no creyeron en lo que ellos veían. Judas les habla a ellos ya que conocían. Vean Números, por favor. No pierdas Judas. Y vamos a entrar ahora sí en el tema: ¿por qué destruyó Dios al pueblo de Israel en el desierto? ¿Por qué duraron 40 años también? Dice Números 14, versículo 32 al 35. ¿Qué dice ahí? Dice así: en cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, dice, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, dice. Y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos. ¿Por dónde? Por el desierto. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocieron la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años. Un año por cada día, y conoceréis ¿qué? Conoceréis ¿qué? Mi castigo, dice. Yo Jehová he hablado, y así haré a toda esta multitud perversa que se juntó contra mí. O sea, se volvieron en pos de él, renegaban, murmuraban, criticaban en pos del Señor. Dice que se han juntado contra mí. En este desierto serán ¿qué? Consumidos y morirán. ¿Cómo ve usted ahí? El Dios de amor los saca de Egipto, los lleva, les da 40 años en el desierto, los sostiene, los mantiene, les da maná, abre el mar rojo, los cubre con la nube en el día, los cubre con la nube de fuego en la noche, y mueren, los consume. ¿Por qué? El problema de ellos fue ¿qué? Por su incredulidad. Ahora nosotros sabemos que el mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento muchos dicen es que ahí había mucho derramamiento de sangre, pero vemos también la misericordia de Dios llamando al hombre constantemente a un arrepentimiento. Y el hombre ¿qué? No creía. El hombre seguía en su depravación continuamente. Antes dice la Biblia que la maldad aumentó cada día. Entonces, viendo que la maldad aumentó y el juez, el Señor, el Dios poderoso los llamaba a justicia, les decía: vengan, es tan mal lo que están haciendo. Si ustedes siguen así, la ley les va a caer encima. Y ellos ¿qué dijeron? No,
seguimos implantando nuestras propias leyes y haciendo lo que se nos da la gana, decían ellos. Y vino el primer juicio sobre la tierra, que fue ¿qué? Cuando el Señor acaba con toda la naturaleza, con toda la raza humana sobre la faz de la tierra. Solo preservó la vida de Noé y su familia. Viene el primer juicio ahí. Pero ¿cuántos años predicó Noé? ¿Cuántos años de gracia? ¿Cuántos años de misericordia? ¿Cuántos años de bondad? Más de 100 años Noé predicando: arrepentíos, arrepentíos. Ellos no creyeron. Cuando Noé empezó a hacer el arca, ¿sabe qué hicieron ellos? Se burlaron. Este está loco, que se fumó, que se metió. Yo me imagino que le dijeron hasta cambie de jíbaro. ¿Qué pensarían ellos? Este está loco. Noé allá haciendo un arca y por años no llovía. Y la maldad avanzaba, corría. Y Dios justo mirando, el juez justo mirando. Pero él dijo: no puedo pasar por alto. No puedo pasar por alto. Sino que dice: destruiré a la raza humana de sobre la faz de la tierra. Vemos la justicia de Dios. Primero vemos un llamado a la salvación. Vemos la misericordia de Dios ahí con Noé. Pero también vemos la justicia de Dios que viene sobre la raza humana. Y dice que fue destruida por el diluvio. Por el diluvio. Entonces Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento. Yo no puedo decir que Dios era injusto en el Antiguo y hablar de un Dios de amor en el Nuevo, cuando Dios es amor en el Antiguo y es amor en el Nuevo. Dios es justicia en el Antiguo y es justicia en el Nuevo. No podemos olvidar eso nosotros. Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre, y por los siglos de los siglos. ¿Usted se imagina ahí? Esto no se trata de contentarle, ni de hablarle bonito, ni tenerlo contento. Esto se trata de que creamos conciencia que Dios un día, así como envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros, así por amor, un día también nos estará juzgando por amor, porque Él es justo. Él es justo. Y sus juicios son justos. La justicia es justa. Su soberanía es justa. Yo no puedo decir Dios del Antiguo es malo y el Dios del Nuevo es bueno. No, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Es la misma. Mira lo que dice en Hebreos. Hebreos capítulo 3. Mira lo que dice el Señor. Porque ellos murieron, porque ellos no entraron por su incredulidad. Mira lo que dice verso 16 al 19. Dice: quienes fueron los que habiendo oído le provocaron. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Y con quienes estuvo en él disgustado 40 años. ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en dónde? En el desierto. Verso 18. Dice: y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que obedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? ¿A causa de qué? De su incredulidad. ¿Qué fue la razón que llevó al pueblo de Israel a ser destruidos en el desierto? La incredulidad. La incredulidad. Yo creo que un pueblo como Israel
Yo me imagino al Señor Jesucristo, a los apóstoles. Yo me imagino a Moisés. Yo creo que de Moisés yo me iba para otro lado y los dejaba. Qué pueblo duro de cerviz que era Israel. Duro, viendo las cosas y no creían. Y hoy no se ve lo mismo. Hoy la iglesia a veces es dura de cerviz, viendo la gloria, viendo la majestad, viendo la bondad, viendo la misericordia de Dios en la cruz, viendo lo que Dios ha hecho, de dónde nos rescató, y no creemos todavía en muchas cosas. Nos cuesta creer. Es lo mismo. Ellos no pudieron entrar por su incredulidad. Pero mira lo que Pablo les dice ahí en Corintios. Primera de Corintios, por favor, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10, versos 6 al 11. Pablo vuelve a recordarles a los corintios. Esa era otra nación de Corintios tremenda. Yo creo que Pablo ahí fue donde se volvió canoso. Le sacaron canas los corintios. Mire lo que dice capítulo 10, verso 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo. ¿Para quién? Para nosotros. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seas idólatras. Hoy en día no se ve eso. Personas que veneran a los pastores. Les arman púlpito, les arman calle de honor para que el pastor pase. Les besan la mano. Eso que no hacen, ay, de que hablen de aquel pastor, es como que si se metieran con algo de ellos. Se vuelven idólatras. Eso no se ve hoy. Dice como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó ¿a qué? ¿A qué se levantó? A juzgar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron. Cayeron en un día como 23,000. ¿Qué dice? Como 23,000. ¿Sí o no? Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas las acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Esto es un ejemplo. Esto Pablo les dice: no olviden que el Dios que juzgó al pueblo de Israel, el Dios de amor, el Dios de misericordia, también es un Dios de justicia. El Dios que el Cristo que tomó por mí en la cruz del Calvario, por ustedes, también es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia. No podemos ignorar eso. Pablo les está recordando a los corintios lo que pasó con el pueblo de Israel en el desierto. Mira el verso 12 de ahí mismo. Así que el que piensa, ojo con esto, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Vuélvalo a leer, iglesia. Si de pronto usted piensa que tiene una hebrebola en la cabeza y que nunca va a caer, que nunca va a fallar. Si piensa que usted es santo y que nunca ha murmurado de nadie, mire lo que dice Pablo aquí. Verso 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Pablo dice: el que crea estar firme no caiga. ¿Sabe Pablo qué es lo que está diciendo aquí en el verso 12? Lo que Pablo está diciendo, que el que pase por el desierto no se caiga. El que pase por el desierto, les dice, no se caigan. No se caiga. No se caiga.
No se quede. Si está en el desierto, si está en alguna tormenta, en alguna dificultad, en alguna prueba, no se caiga. Les está diciendo, no se caigan. Y usted no ha visto hoy en día mucha gente pasan por un desierto, reniegan de Dios, ya no quieren saber más de Él. Dicen, ¿para qué vuelvo allá? Pablo les advirtió y les dice, el que está pasando por el desierto, no se caiga, no se quede, no se quede. O sea, está diciendo para que usted no muera, ¿qué? Espiritualmente. Si una persona se cae en el desierto y muere espiritualmente, ya está perdida, está seca espiritualmente. Y eso es lo que Pablo les dijo. Avancen. El que cree estar firme, mire que no caiga. El que cree, el que pasa por el desierto, no se quede, avance. Y hoy muchos se han caído en el desierto. Muchos que de pronto uno pensó que nunca iban a caer, ya no están, porque se han caído en el desierto y en el desierto murieron espiritualmente, ya no están. Eso es lo que Pablo está diciendo en el verso 12. Si caes en el desierto, mira que no caigas. Si caes, no te quedes ahí, levántate. No importa, ponte firme. Y han muerto, no han vuelto. Segundo juicio. Brevemente, vamos al libro de Judas. Segundo juicio sobre los ángeles. ¿Qué dice el verso 6 ahí? Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas. ¿Para cuándo? Para el día del juicio, el gran día. Los ángeles, el juicio. Los ángeles que pecaron fueron los ángeles que pecaron, ¿qué? En los días de Noé. Ellos que dicen que se llegaron a los hombres, sobre las hijas de los hombres, y vieron que las mujeres eran bonitas, y ahí es donde vienen los que salen los hombres gigantes. Si han leído Génesis capítulo 6, ahí habla de ello. Está hablando de esos ángeles que pecaron, que se rebelaron, que no guardaron su dignidad, que no guardaron, digámoslo así, su testimonio, sino que fueron los ángeles caídos. Estos son los ángeles que habla Judas. Pedro también habla de estos ángeles. Pedro también lo menciona. Génesis capítulo 6, verso 2. Génesis 6. Si Dios no perdonó ni a los ángeles, sino que vino el juicio sobre ellos, ¿dónde está el justo y el impío? Si con dificultad el justo se salva, dice Pedro, ¿dónde quedará el impío? Génesis capítulo 6, verso 2 dice que viendo los hijos de Dios, está hablando de los ángeles, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Otro día les hablaré más profundo sobre ese texto. Pero fueron los ángeles caídos, estos ángeles que habla Judas. Estos ángeles estaban ¿en qué? En una prisión, esperando ¿qué? El juicio del gran día. O sea, están esperando la destrucción, están esperando la ira de Dios sobre ellos, para la destrucción de ellos. Mira lo que dice segunda de Pedro. Entonces, si Dios no perdonó ni a los ángeles, y queremos que nosotros como hombres, viviendo desordenadamente, como se nos da la gana, queremos que Dios sea amor y que no nos justifique, no nos traiga la justicia. Claro que no va a suceder.
nos ama, pero viene la justicia también. Segunda de Pedro 2:4, ¿qué dice? Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados el día del ¿qué? Del juicio. El día del juicio. El día del juicio. Los ángeles. O sea, él está hablando clarito ahí. Él está hablando. Mira lo que dice Judas. Ve ahí, vamos a estar para allá y para acá en la palabra. Judas, verso 4, ¿qué dice? Porque algunos hombres han entregado encubiertamente los que desde antes habían sido ¿qué? Destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje ¿qué? La gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, al único soberano, y a nuestro Señor ¿qué? Jesucristo. O sea que, ¿qué está diciendo? Que el que peca continuamente, deliberadamente, está en rebelión, no está bajo la sujeción de Dios, no teme a Dios, porque está pecando continuamente. O sea, peca continuamente, sabe que está mal y lo sigue haciendo. Ese está en rebelión, no está en sujeción delante de Dios. No se sujeta a Dios. La palabra es clara. Mira lo que dice Gálatas, por favor. Entonces pensamos que como Dios es amor, yo puedo vivir como se me dé la gana, llevar una vida desordenada, ir a la iglesia y hacer lo que se me dé la gana, y cuando venga el rapto yo me voy con él. No. Dios es amor, pero también es justicia. Y la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Nadie. ¿Qué dice Gálatas capítulo 6 versos 7 y 8? No os neguéis, dice. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare también eso segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, ojo que está hablando espíritu con mayúscula, del espíritu segará vida eterna. Nadie puede ser santo por sí mismo. Nadie puede justificarse por sí mismo. Nadie puede alcanzar la santidad por sí mismo. Pero para eso está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a ayudar. Él dice que nos fortalecerá en nuestras debilidades. Nos ayudará. ¿Cómo debemos salir de ello? Pero Dios no tendrá por inocente al malvado. La gente hoy en día quiere un Dios sin ira. La gente hoy en día quiere un Dios sin ira, que vivir como quieren y que no venga el juicio sobre ellos. Eso es lo que la gente quiere hoy en día, un Dios sin ira. La gente quiere una gracia sin ley. O sea, como somos salvos por gracia. ¿Usted no ha oído eso? Usted es salvo por gracia y ya es salvo para siempre y viva como quiere. ¿Quieren una gracia sin ley? No. Hay una ley moral de Dios que un día Él juzgará a todas las naciones. Son los 10 mandamientos de la ley de Dios. Esa es la ley moral de Él. ¿Cómo queremos un Dios sin ira? ¿Cómo queremos un Dios de gracia, solo gracia y sin ley? No. No puede suceder eso.
Hoy en día la gente quiere un cielo y no un infierno. La gente quiere solo hablarles de cielo y que va para el cielo y va para el cielo y va para el cielo. Y parecemos nosotros como los impíos. Todo el que muere va para ¿dónde? Para el cielo. Que murió tal cantante, que Julana, Sutano, ¿dónde está? Él ya está cantando al Señor en el cielo, dicen. Que murió Celia Cruz y ya no dice Azuquítar, sino dice azufre allá. Y quieren ir para el cielo y no quieren que oír de un infierno. El cielo es real, pero el infierno es real también. El amor de Dios es real, pero la justicia de Dios es real también. Hoy en día la gente se ha creado y se ha hecho un Dios imaginario. Un Dios imaginario. Dios me ama, Dios me entiende, hoy no quiero hacer esto, Dios me entiende, Dios me comprende. Entonces un Dios imaginario. Ustedes han leído lo que pasó con Abraham y Sara. Esto está en Génesis, no lo busque. Resulta que Dios le da una promesa a Abraham y le dice: haré de ti una nación grande, te bendeciré y te engrandeceré y serás bendición. Bendito los que te bendijeren y maldito los que te maldijeren. Y tenía Abraham 85 años cuando Dios lo llama. Un hombre que, como podremos llamarlo acá, que uno ya está es como recogiendo los pasos a esa edad, ¿sí o no? Y uno le pregunta: ¿y cuánto? Oiga, yo no entiendo por qué el ser humano es como chismoso, ¿verdad? ¿No? Se murió alguien y lo primero que le preguntan: ¿y cuántos años tenía? No preguntan más. Ah, no, ya tenía 95 años. No, pues ya cumplió su ciclo, le dice. ¿Qué le importa a usted? Si a Dios le llevó, si a Dios lo dejó, es Él. Es Él. Entonces Abraham, anciano de años, Sara, más encima estéril, Dios les da la promesa y ven que avanza años, 25 años. Tuvo que esperar a Abraham para que sus ojos vieran a un chinito gatear por ahí. Y entonces, ¿qué hizo? Pasaba el tiempo, pasaba, la promesa pasaba, los días pasaban. Y Abraham para allá, y yo me imagino si Abraham se comía las uñas o no las comía, yo qué sé. Y Sara le dice: si ve, ¿dónde está? ¿Dónde está la promesa? ¿Dónde está? Tú viejo que ya ni las patas puedes levantar y yo estéril más encima, ¿qué? ¿Qué va? Pero ahí había una sirvienta que se llamaba Agar. Entonces, ¿qué hizo Abraham y Sara? Empezaron a dudar de las promesas de Dios, de la palabra. Empezaron a dudar de lo que Dios había hablado. ¿Y sabe qué hizo ella? Le dijo: llégate, Agar, ayudémosle a Dios, porque de pronto se le olvidó. Lo que Abraham y Sara hicieron en Génesis fue quererle ayudar a Dios y no confiar en la promesa y en la palabra. La duda entró en ellos. Y hoy en día te pregunto aquí: ¿qué te ha hablado Dios a ti? ¿Qué te ha dicho Dios de ti? ¿Qué te ha dicho de tu casa? ¿Qué te ha dicho de tu empresa? ¿Qué te ha dicho de tu familia? ¿Qué te ha dicho a ti mismo? Espera en Él, confía en Él, depende en Él, créele a Él. Pero a veces pasa el tiempo y el diablo empieza: ya se olvidó de usted, se quedó del bus, más bien corra. Y empezamos a ayudarle a Dios. Los jóvenes, no te unas, yo tengo una pareja, dice la Biblia: ¿acaso no hay hombres del mismo pueblo? Le dijo a Sansón: no hay una mujer, no hay eso que tú vayas y escojas a otra. ¿Y sabe qué dijo Sansón? No me gustan las del mundo. Y hoy en día no se ve eso. Jóvenes dentro de las iglesias, domingo tras domingo, y con novias impías, novios impíos. No se ve eso. ¿Por qué?
porque no esperan en la voluntad de Dios, porque dudan de que Dios pueda traer una persona para él o para ella. Y después vienen las consecuencias y nos quejamos contra Dios. Ay, Dios no me escucha, Dios esto. Dios. No es el problema él, el problema somos nosotros. Porque la justicia de Dios viene porque viene. Anote estas citas, brevemente leámoslas. Hebreos capítulo 10, verso 26 al 31. Vamos a leer esas citas breve. Yo sé que usted es un pilo para buscar la palabra. Se me perdió Hebreos a mí. Hebreos 10. Leemos ahí. ¿Qué dice el Señor ahí? Hebreos 10, 26. Y aquí hay muchos que dicen: ay, es que Dios pasa todo. No pasa todo. 10:26 dice: porque si pecáremos voluntariamente, está hablando, porque si pecamos después de haberle conocido, después de haber oído, después de haber visto lo que Dios hizo con nosotros, mire lo que dice: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, si tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fuiste santificado, y hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará. ¿A quién? ¿De qué está hablando ahí? De justicia, de juicio, de ira. Horrenda cosa es caer en manos de ¿qué? De un Dios vivo. ¿Sí está oyendo? Ahora nos estamos alineando. Ahora sí váyase ahí a Romanos. A Romanos. Yo creo que hay Romanos ahí atrasito, por favor. Romanos capítulo 13. Aquí está hablando el Señor. Romanos 13 del 1 al 6. Dice brevemente: sométase toda persona a la autoridad superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Ojo con esto. Este texto, este versículo, muchos pastores lo utilizan para amedrantar a la iglesia. Entonces, si ve, usted tiene que ser sujeta aquí, sujeta acá. No, y muchas mujeres le dicen a los esposos: usted tiene que ser sujeta, y la esposa le dice la suya. Aquí muchos dicen: si ve, la Biblia dice sujétese, pero mira lo que está hablando de que usted debe ser. De modo que se opone a la autoridad, lo establecido por Dios resiste, y a los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados, aquí está hablando, la sierva cuando leyó la palabra habló de magistrados, porque los magistrados no están para decir que hacen el bien, sino al malo. Temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque el servidor de Dios, está hablando de jueces, abogados, habla de magistrados, porque el juez es de Dios, dice el servidor de Dios, para tu bien. Pero si hicieres lo malo, teme, porque no en vano llevará la espada. Está hablando de justicia. Pues el servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual dice: es necesario estar sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de ¿qué? De la conciencia. Y el verso 6: pues por esto, dice, pagáis también a los atributo. Bueno, ahí deje hasta el 5. Aquí que está hablando, aquí está hablando de los magistrados, de los gobiernos, de los jueces, de los abogados. Pastor, yo tuve un abogado, un juez que es malo, que me robó, que esto. Hermano, si él no ha muerto, todavía tiene oportunidad de arrepentirse y poder enmendar sus errores. Pero si el juez, el abogado, el magistrado murió y fue injusto, él ya tiene su castigo también. Él ya tiene su juicio.
Y anote estas citas para que las lea en la casa. Números 14, 18. Números 14, 18. Si quieren, léala, es la última ya. Números 14, 18. Leamos eso. Jehová tardo para la ira, o sea, paciente, pero que ahí no está diciendo Jehová no se aira. Tardo para la ira, grande en su misericordia, que perdona la iniquidad, la rebelión, aunque, lea ahí por favor, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los pobres, a los hijos hasta a los terceros y hasta los cuartos. ¿Qué dice ahí? Léalo nuevamente ese versículo. Léalo. Jehová tardo para la ira, o sea, quiere decir Él es paciente. Usted no ha oído que dice el papá, ay, es que me la saca y me la saca y me la saca, y va y guarda, y es que Pere y verá, le dice cuando me busque, y vuelve el chino comete, y el papá ahí me la está sacando. ¿Qué está haciendo ese papá? Paciente, ¿sí o no? Tiene amor, tiene misericordia, pero cuando se la saca, se la sacó. ¿Qué dice el verso 18 ahí? Ya lo tienen. Jehová tardo para la ira, grande en misericordia, que perdona la iniquidad, o sea que dice que perdona el pecado, que perdona la maldad, la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, no tendrá por inocente, o sea que quiere decir que muere en pecado y el culpable tendrá castigo, dice el Señor. Esa es la ira de Dios. Amén. Amén. Ese es Dios. ¿Cuántos aman al Dios de justicia, al Dios de amor, al Dios de perdón, al Dios de misericordia? Y Él cada vez nos corrige a través de su palabra, cada día. Entonces, como decía Pablo, si usted hace lo malo y sabiendo, entonces aténgase. Si usted roba después de que dice que los ladrones no heredan el reino y sigue robando, aténgase. Ahí donde tú estás, dile: Padre, gracias. Gracias por escuchar este mensaje, esperamos que haya sido de edificación para tu vida. Somos la Iglesia Abre tus ojos a la luz de Cristo. Dios te bendiga. Si necesitas oración o quieres comunicarte con nosotros, escríbenos al WhatsApp 304-675-8193. 304-675-8193. Suscríbete a nuestro canal de YouTube donde encontrarás más mensajes como este. Dios hablará a tu vida y serás fortalecido en fe. Comparte nuestros mensajes con tus seres queridos, así juntos expandiremos la palabra de Dios a muchas personas que lo necesitan, llevando una palabra de bendición hasta sus hogares y transformando sus vidas. Síguenos en Facebook e Instagram, encuéntranos como Iglesia Abre tus Ojos. Dios te bendiga.